¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy el Instituto ENIF presenta la sexta sesión del curso especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Tenemos en plataforma al licenciado Álvaro Andrés Puente de Perú. Licenciado Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches, Edu. Muchas gracias por tan cálida bienvenida. Muy buenas noches con todos a esta su sexta sesión del curso virtual especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Recapitulando un poco sobre los temas que hemos revisado, en la última sesión culminamos con el módulo 3, que vendría a ser programa de pagos, y dentro de los temas que revisamos fue la culminación de los ejercicios para poder tener un mayor entendimiento de cómo funciona el programa de pagos, cuáles vendrían a ser los pasos para que nosotros podamos no solamente entender los programas de pagos que recibimos por parte del banco, ya sea que trabajemos en una empresa que esté pidiendo alguna deuda financiera, o en todo caso, como personas naturales, si es que en un momento solicitamos algún préstamo bancario, algún crédito hipotecario, crédito vehicular. Y es necesario entenderlo, entender cómo funciona para poder proyectarnos, para poder proyectar en qué momento del tiempo nosotros sabemos de que vamos a pagar cuotas. Sin embargo, y esto vamos a profundizar a mayor detalle justo en este módulo de presupuesto maestro, del total de la cuota, lo que habíamos conversado es que una fracción, una parte, corresponde a intereses y la segunda parte corresponde a la amortización del capital, es decir, lo que nosotros finalmente estamos pagando del capital de la deuda, lo que permite reducir del monto total que nos ha prestado el banco. Y dentro del mundo empresarial, al momento de pagar las cuotas, si es que nosotros revisamos el estado de flujo de efectivo, vamos a registrar ambos montos, tanto los intereses como el desembolso por la amortización del capital de la deuda, es decir, el monto total de la cuota. Sin embargo, si nosotros nos vamos a otro estado financiero, que vendría a ser el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, parte de la cuota se registra periódicamente, mensualmente, en caso de que sea el pago mensual, dentro del estado de resultados. ¿Y en qué parte? Es donde se registra dentro de los gastos financieros. El gasto financiero que tiene una organización en un periodo determinado, cuando nosotros revisamos los estados financieros de la organización, específicamente el estado de resultados, si nos dirigimos a los gastos financieros, estos corresponden a los intereses que estamos pagando durante ese periodo, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, cuando nos vamos al estado de flujo de efectivo, ahí sí vamos a registrar el monto total de la cuota, tanto los intereses como la amortización del capital. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que culminamos con el entendimiento del programa de pagos y revisar que si es que a nosotros nos dan 5 meses de plazo de pago para un préstamo, nosotros vamos a ir pagando la amortización, vamos a ir amortizando nuestro capital, vamos a ir pagando nuestra deuda, hasta que en la última cuota, justo el saldo pendiente de pago en el último periodo lo vamos a terminar pagando dentro de la cuota. Entonces, el saldo final de nuestra deuda, al finalizar todos los periodos de mi deuda, todas mis cuotas, justo en la última cuota vamos a terminar pagando el saldo total, el saldo remanente, lo que nos quedaba pendiente de pagar nuestra capital de la deuda. Luego pasamos al tema de la TCA, entendiendo que habían varias formas de poder calcular la TCA. Ahora, como concepto, la tasa de costo efectiva anual vendría a ser la tasa de interés a la cual nos cobra el banco por una determinada deuda, adicionándole los otros costos que también
nos cobra el banco, o al cual nosotros estamos obligados a pagar. ¿Qué otros conceptos son los que se incluyen dentro del programa de pagos comúnmente? Estos vendrían a ser los seguros, por ejemplo. El más común vendría a ser el seguro de desgravamen, que vendría a ser el seguro que todos nosotros pagamos para coberturar al banco en caso que nosotros fallezcamos, o en algunos casos también aplica en caso de invalidez total o permanente. En el momento en que ocurre el siniestro, debido a que nosotros estamos pagando ese seguro, el banco activa ese seguro y voltea con la aseguradora para poder recibir la compensación por el pendiente del monto de la deuda que todavía no hemos terminado de pagar. Es decir, el banco nos hace el cobro de seguro de gravamen, pero el banco no gana. O bueno, no gana en su totalidad, porque en el trasfondo realmente el banco comisiona una fracción de ese seguro de gravamen, ¿sí? Pero es una fracción. Y es porque en cierta medida a la aseguradora le está asegurando una ganancia porque le está colocando seguros, ¿sí? Esa es la dinámica que hay detrás dentro de los bancos. Pero en su gran mayoría, realmente el banco no está, o sea, no es su core de negocio, su giro de negocio no vendría a ser, su rentabilidad no está supeditada o no está ligada a este cobro de seguro de desgravamen. Entonces, nosotros pagamos este seguro de desgravamen y ahora la responsabilidad recae en nosotros debido a que nosotros hablo como persona natural o como empresa, estaríamos solicitando, bueno, en el caso de las empresas creo que no hay seguro de gravamen, hay otros tipos de comisiones y gastos, pero en el caso de personas naturales, nosotros tenemos una obligación con el banco al momento de adquirir la deuda. Y el banco, para poder coberturarse, es que hace el cobro del seguro de gravamen, pero el banco recibe este dinero, este monto, por el seguro de gravamen, voltea con la aseguradora y paga el seguro de gravamen. Entonces, esa es la dinámica. Si en algún momento ocurre un siniestro, lo que hace el banco es activar el seguro de gravamen y se cobra el monto de la deuda. En el caso de las empresas, ¿qué otros costos, comisiones, gastos existen? Lo más comunes son las comisiones por desembolso, es decir, por todo el proceso administrativo que realiza la empresa al momento de diseñar y armar el monto de la deuda, que normalmente son millones de soles. Por ese proceso administrativo realiza un cobro que se denomina la comisión por desembolso, ¿sí? Al momento de hacer el desembolso cobra esta comisión. En el caso que una empresa quiera emitir bonos, hay dos tipos de comisiones bastante comunes, que vendría a ser los gastos de estructuración. Existe el rol de estructurador, que es la persona que diseña cómo es que se va a pagar el bono, el monto total de la deuda que se va a captar por la emisión de los bonos corporativos, y finalmente la estructuración. Por estructuración me refiero el periodo de pago, el diseño de pagos, si es que van a ir pagando capital más intereses, o únicamente, que es la forma más común, se llama bullet, denominado dentro del mundo corporativo, en el que cuando una empresa emite bonos corporativos y los coloca, durante todos los periodos dentro de los años en los que va a pagar este bono, paga un cupón que vendría a ser únicamente los intereses, únicamente paga intereses. Y al finalizar el periodo paga, cuando termina todo el periodo de pago de estos bonos, paga el último cupón de intereses más adicional el monto de la deuda total, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro gasto? Que a nivel corporativo, con la emisión de los bonos, los gastos de colocación, ¿sí? Si es que bien el rol del estructurador es el que estructura la deuda, la cantidad de bonos que va a colocar, un aproximado de deuda o de cantidad de dinero que va a poder levantar por la emisión de los bonos. Todo ello lo realiza el estructurador, recibe una comisión y luego existe una comisión del colocador. ¿Sí? El colocador es quien va con los bonos al mercado primario de valores, en el cual al momento de la emisión se revisa y gestiona toda la colocación de estos bonos.
La colocación es validar cuáles son las empresas o fondos de inversión que desean adquirir y va realizando esta dinámica de colocación de bonos. Normalmente es al mejor postor. Así es como se determina la tasa. Conforme, primero, hay varios, por así decirlo, varios postores. Les estoy comentando un poco cómo es la dinámica de la colocación de los bonos. Cuánto es lo que están dispuestos a pagar cada uno y se va colocando en base del más barato hasta el más caro hasta terminar de colocar todos los bonos y de ahí se hace un cálculo de la tasa de interés que se va a pagar por estos bonos corporativos que se están emitiendo. Todos estos gastos adicionales, al momento de colocarlo dentro de nuestros flujos, va a cambiar la tasa de interés. La tasa de interés es sobre el cual se va a calcular los intereses del pago de la deuda. Sin embargo, si nosotros queremos calcular la tasa de costo efectiva, es decir, la tasa real que le está costando al deudor, por así decirlo, se deben incluir todos estos flujos adicionales, todos estos desembolsos adicionales, para recién poder calcular cuál es el costo real del dinero que se está prestando. Bien, también revisamos tres modalidades por la cual nosotros podemos calcular la TCA. La primera es con la función tasa, que está muy ligado a las funciones de rentas que nosotros habíamos revisado previamente. Y recordando un poco las rentas, teníamos siempre una serie de variables que nosotros podíamos identificar, específicamente son 4 variables, que siempre se van a repetir en muchos casos. Ahora, hay ciertas condiciones, que las rentas sean iguales a lo largo del tiempo, que el intervalo de tiempo, es decir, el periodo de renta, sea el mismo, tanto en la tasa como en el número de periodos en los cuales se va a pagar la renta. Y dentro de las 4 variables, solo una podría ser una incógnita. ¿Cuáles son esas 4 variables? Valor presente, ¿cuál es el valor presente o valor futuro? ¿Cuál es el monto de la renta o de la cuota? La tasa de interés y, por último, el número de periodos en los cuales se va a pagar o se va a recibir la renta. Dependiendo de cuál sea la incógnita, vamos a utilizar una diferente función, ¿sí? En primer lugar, si es que la incógnita es el valor presente o el valor futuro, utilizaríamos las fórmulas VA para valor presente y VF para valor futuro. Si es que nuestra duda, nuestra incógnita vendría a ser la renta, la función que nosotros, o la cuota, la función que nosotros utilizaríamos vendría a ser la función pago, ¿sí? Y acá un detalle adicional, para la función pago, si es que nosotros colocamos el valor presente o el valor futuro en positivo, el resultado de la renta nos va a salir en negativo, de forma inversa. Si lo colocamos de forma negativa, la cuota, la renta, nos va a salir de forma positiva. ¿Por qué es con signo inverso? Porque ya habíamos comentado que el Excel lo que hace es invertir el signo porque sobreentiende que en el valor presente, si es positivo, es porque nosotros hemos recibido dinero. Y en los siguientes periodos, nosotros debemos pagar esa deuda. Por lo tanto, la renta es negativa. Por lo contrario, si es que nosotros hemos entregado dinero, el valor actual es negativo. Significa que nosotros estamos gastando ahorita o en todo caso estamos invirtiendo o en todo caso estamos ahorrando, poniéndolo en una cuenta bancaria. Entonces, está saliendo de nuestro bolsillo y está en otro lado. Ese desembolso de dinero se traduce como un monto negativo. Y la renta, las rentas futuras, las cuotas futuras, se van a convertir en positivos porque es algo que yo voy a recibir en el futuro. ¿Sí? Así es como funciona, así es la dinámica de la función pago. Para la tercera variable, que es la tasa de interés, vamos a utilizar la función tasa. Y esa es una de las 3 metodologías, de los 3 métodos que nosotros revisamos cuando aplicamos algunos ejercicios para calcular la RCA. La primera es la función tasa, considerando que tenemos como
como variable conocida el valor presente o el valor futuro, la renta y el número de periodos. En segundo lugar, la segunda función, el segundo método, vendría a ser TIR, ¿sí? La TIR vendría a ser, por Licenciado Álvaro, definición... disculpe, me indican por el chat si está avanzando el material, ya que no visualizan el Excel, me indican. No, en estos momentos estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto en Perfecto. la última sesión para poder ingresar al tema de presupuesto maestro. Muchas gracias, doctor. Sí, no se preocupe. Ahorita estoy comentando la tercera, justo cuáles fueron los ejercicios que nosotros revisamos. La segunda corresponde a la función TIR, en el cual nosotros entendemos la TIR como la tasa que va a permitir, por favor, ahora sí, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es igualar el valor presente con el valor actual con el valor presente de todos los flujos futuros. Esa tasa, que vendría a ser la igualdad, vendría a ser la TIR. ¿Cómo la vamos a calcular dentro del Excel? Colocando todos los flujos en una lista y revisando, validando y revisando, seleccionando todos los flujos, tanto el valor actual como todos los flujos futuros, y creo que ya sé por qué viene la consulta, entendería que es mucho mejor si es que revisamos el archivo, todos los ejercicios que revisamos en la clase pasada, no se preocupen. Lo vamos a revisar súper rápido. El primero que les comentaba era, para calcular el TCA, era con la función tasa, en la cual teníamos, dentro de las cuatro variables, ya sea valor presente o valor futuro, la renta o la cuota, teníamos la tercera variable, la tasa, y la última variable es el número de periodos. ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos valor presente, renta y el número de periodos, nuestra incógnita vendría a ser la tasa, la TCA. ¿Cómo es que calculábamos la TCA? Con la función tasa. ¿Sí? Colocábamos acá justo el número de periodos, el monto de pago, la renta y finalmente el valor actual. ¿Qué es lo que nosotros adicional habíamos revisado? La conversión de la tasa. Habíamos revisado que si esto era una tasa de costo efectiva mensual. ¿Por qué mensual? Porque está expresado en el número de periodos en meses, la tasa de interés ya sabíamos que era mensual, por lo tanto, esa tasa de costo efectiva también tiene una periodicidad mensual. Para poder convertirla en anual, ¿cómo vamos a hacer? A esto le vamos a adicionar un 1 y le va, siempre cuando nosotros una tasa chiquita la queremos agrandar, una mensual la queremos convertir en anual, debemos utilizar la potencia, ¿sí? Es decir, elevarlo a la 12. ¿Por qué a la 12? Porque un año tiene 12 meses. Y finalmente, para terminar con la fórmula, le restamos 1. ¿Ok? Ahora, a la inversa, si lo que nosotros queremos hacer es achicar una tasa, debemos aplicar la raíz cuadrada. Para poder aplicar la raíz cuadrada a esta fórmula, lo que deberíamos hacer es, en la potencia, colocarle 1 entre 12. Esa es la forma de nosotros colocar la raíz cuadrada dentro de Excel. El símbolo de potencia y al costado, inmediatamente al costado, tendríamos un 1 entre 12. De esa forma, nosotros una tasa anual la volveríamos mensual. ¿Por qué 1 entre 12? Porque nuevamente un año tiene 12 meses. La segunda forma es la función TIR, que lo que va a igualar, de acuerdo a la teoría de la TIR, es calcular la tasa en la cual todos estos pagos, al momento de traerlos a valor presente, va a ser igual en suma al monto recibido. Y esta es la lógica de la TIR. ¿Cómo la calculamos? Escribimos función TIR y seleccionamos todos los flujos. Todos los flujos, desde el monto que nosotros recibimos en el periodo 0 y todos los flujos siguientes que nosotros estaríamos desembolsando el dinero. Para convertirla en TCA es lo mismo del anterior. 1 más esta tasa mensual elevado a la potencia de 12 menos 1.
Y por último, la última función que nosotros revisamos vendría a ser la función tir no per. Esta función tir no per tiene dos características. La primera característica es únicamente no podemos calcularla solo con los flujos, sino también debemos incluir la fecha en la cual están ocurriendo esos flujos. Si es que tenemos los 3.200 en el flujo 0, implica que en esta fecha estamos recibiendo el dinero. Y luego en las fechas siguientes tendríamos los siguientes 4 flujos que el Excel lo va a entender como que estamos desembolsando el dinero. Para la función tir-no-per, seleccionamos todos los flujos y luego todas las fechas. La primera característica es que vamos a requerir las fechas. Y la segunda característica, y diferencia respecto a las anteriores, es que nos va a calcular la TCA, de frente nos va a calcular la tasa de costo efectiva anual. Automáticamente nos lo entrega anual, considerando las fechas exactas en las cuales ocurren los flujos. ¿Qué significa esto? Que va a calcular la TCA en base a los días en los cuales nosotros estamos recibiendo y entregando el dinero, ¿sí? No únicamente lo va a calcular en base a meses, sino lo va a calcular inclusive en base a días. ¿Cuál es la diferencia con las otras tasas? Las otras tasas asumen por 360 días que tiene un año financiero. En la función tir-no per se está asumiendo que el año tiene 365 días. Entonces podríamos concluir que la función tir-no per es más precisa, ¿sí? Se utiliza para hacer cálculos más finos. Luego pasamos a los temas del periodo de gracia convencional o parcial y periodo de gracia cero o total. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso del periodo de gracia convencional, en el primer periodo únicamente se pagan los intereses y comisiones, ¿sí? Y otros gastos. Únicamente se van a pagar intereses, seguros y otros gastos. Todo menos el capital de la deuda. Es todo lo que se va a pagar en los meses en que nos indiquen que tenemos este periodo de gracia convencional. Por lo tanto, el monto total de la deuda no se mueve. Esto en ningún momento lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque no estamos amortizando nada de la deuda dentro de la cuota. Y una vez que termina el periodo de gracia convencional o periodo de gracia parcial, recién tendríamos nuestro cuadro de amortización como ya lo hemos aprendido con las cuotas totales que incluye amortización, intereses, calculando el saldo final hasta poder culminar con el pago de la deuda en el último periodo. ¿Cuál es la diferencia con el periodo de gracia cero o total? La diferencia es que en los periodos en los que nos indiquen que no vamos a pagar absolutamente nada, en esos periodos vamos a tener una capitalización de todos los intereses y gastos que se están generando en esos periodos. Es decir, por ejemplo, en este periodo 1 tenemos intereses generados por 64 y un seguro de gravamen por $16. Estos dos se van a adicionar al saldo de la deuda, es decir, la suma de esos dos, que dan $80, lo vamos a adicionar a los $3.200 que nos habíamos prestado inicialmente. Y estos se van a capitalizar. ¿A qué nos referimos con que se capitalizan? A que sobre ese nuevo monto es que se va a calcular la cuota de la deuda. A eso nos referimos con el periodo de gracia cero. ¿En qué momento se da o cuál es, en todo caso, el más común? El más común es el periodo de gracia convencional, en el cual únicamente pagamos intereses a seguro de gravamen. Normalmente estos tipos de periodo de gracia nos lo entregan como beneficio un banco en periodos de crisis, en crisis en economías nacionales, cuando hay periodos de crisis o en todo caso cuando nosotros por alguna circunstancia en específico incurrimos en mora. En esos momentos de por sí se pueden activar cualquiera de estos dos, ¿sí? Pero el más común vendría a ser el periodo de gracia convencional en donde